Buenas tardes, estimados suscriptores. Reciban un saludo de parte del equipo Codex. El día de hoy les presentamos la capacitación de evolución de IVA. Recuerden que cualquier duda o inquietud pueden hacerles en el chat. Bienvenidos. Muchas gracias, Mafer. Buenas tardes con todos. Permítanme solo compartirles el archivo para que lo puedan divisar. Bien. Muchas gracias por su asistencia. Hemos creído nosotros conveniente topar este tema en función de la nueva normativa dada el año anterior, en la cual se establece que las instituciones públicas, en su generalidad, retengan el 100% de IVA a sus proveedores, sean estos proveedores de bienes o proveedores de servicios. Esto hace que, en función del crédito tributario primero que se tiene sobre las compras, no se avance a compensar en su totalidad y además tengamos retenciones de IVA que van a ir cada mes acumulándose, y en función de esa acumulación estaría el proveedor del Estado perdiendo un porcentaje de su rentabilidad si es que no procedemos a la devolución del impuesto al valor agregado conforme lo plantea la normativa. Entonces, lo que vamos a ver hoy día justamente es rápidamente analizar cuál es el proceso de la devolución que nosotros tenemos que realizar a fin de poder garantizar que ustedes cuenten con esos recursos y no se queden, ¿no es cierto?, en una cuenta, o no se queden en una cuenta contable, y más bien el flujo se efectivice. Ustedes conocen que el crédito tributario que mantenemos es un crédito tributario que se genera por adquisiciones. Cuando nosotros compramos activos fijos, los componentes de los activos fijos, compramos bienes, compramos materias primas, compramos insumos, todos estos nos dan derecho a crédito tributario siempre y cuando se destinen a la producción y comercialización de otros bienes y otros servicios. Este crédito tributario al que ahora nos referimos es el crédito tributario en compras. Yo compro, pago IVA y ese IVA lo recupero, ¿no es cierto? Ese es el fundamento teórico del IVA que nosotros tenemos en el Ecuador. No es un impuesto a las ventas, es un impuesto tipo valor agregado, en el cual se da en todas las etapas de comercialización. Por eso es que yo pago un IVA en la compra y luego lo recupero con el IVA en la venta. Entonces, si nosotros queremos poner un ejemplo, si algo compramos en 100 y le damos un valor agregado de 50, entonces la venta será de 150. Cuando compramos los 100, pagamos 12 de IVA. Cuando vendimos 150, recuperamos, actuamos como agentes de percepción de ese IVA, $18. Recuperamos el IVA pagado de los 12 y nos queda un impuesto por pagarle al SRI, un impuesto que denominamos un impuesto causado de $6. ¿Que proviene de qué? Justamente de ese valor agregado. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que cuando le vendo a una institución pública, esa venta que yo le realizo a la institución pública y me retiene el 100% del IVA, quiere decir que ese IVA en ventas no lo he recuperado, sino que me han dado un papel. Y por lo tanto termino pagándole, ¿no es cierto?, en mi IVA en compras, pero no tengo un flujo de efectivo para poder compensar si no tengo un papel, tengo un documento. Y se me genera un crédito tributario por retenciones en la fuente. Las retenciones en la fuente del IVA están normadas conforme a la resolución 61, en la cual nos va explicando, ¿no es cierto?, los porcentajes de retención, cuando el 30, cuando el 70, cuando el 100. Consideren ustedes que la norma, conforme las reformas que se dio a través de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, determinó en su artículo 92 que será la administración tributaria, mediante resolución, quien genere un catastro de contribuyentes obligados a retener. Y claro, el sector público es un contribuyente obligado a retener, y a retener a partir de agosto del 2021 el 100%
del IVA. Entonces, el crédito tributario que tengo yo por compras, ese no se devuelve, porque ese es de tipo valor agregado. El crédito tributario que se devuelve es aquel que está relacionado con las retenciones en la fuente del IVA. Ese sí será el IVA que nos van a devolver. ¿De acuerdo? ¿En base a qué solicito o en base a qué pido la devolución del impuesto al valor agregado? En función de la ley. El artículo 69 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que cuando por cualquier circunstancia evidente, dice la norma, se presuma que el crédito tributario resultante no podrá ser compensado con el IVA causado, dentro de los 6 meses inmediatos siguientes, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución. ¿Qué me dice la norma? La norma me dice que tú veas, ¿no es cierto?, que en los 6 meses posteriores no te vas a compensar ese IVA, y como no te vas a compensar ese IVA, entonces pide la devolución. Y la devolución se puede pedir hasta 5 años, ¿de acuerdo? Entonces tenemos hasta 5 años atrás para pedir la devolución, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tema aquí? La forma de prelación de esos créditos tributarios. Porque si ustedes leen la norma ya en detalle, dice, artículo 69, pago del impuesto. La diferencia resultante luego de la deducción indicada constituye el valor que debe ser pagado. Es decir, IVA ventas menos IVA compras. ¿De acuerdo? Dicho saldo será considerado como crédito tributario que será efectivo en la declaración siguiente. Es decir, el crédito que tengo lo traslado al mes siguiente, crédito tributario del mes anterior. Y eso se afectarán con las retenciones practicadas. Entonces, bien podríamos nosotros hablar de un tema de prelación de los créditos y nosotros primero cogeríamos el impuesto causado menos el crédito tributario de años anteriores y me quedaría, ¿no es cierto?, para pedir devolución las retenciones en la fuente que me han sido efectuadas. ¿Por qué es importante esta reunión? ¿Por qué nosotros quisimos trabajar con ustedes esta reunión que no es muy larga, es de un tiempo muy corto, pero que nos va a permitir pedir una devolución del IVA de tal forma que este no me sea negado? Porque el derecho existe, la norma está ahí. Hay un formato de solicitud que tú lo puedes presentar al Servicio de Rentas Internas o tú puedes elaborar tu propia solicitud. Y al SRI le vas a decir que pides la devolución de conformidad o en correspondencia al artículo 69 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Claramente la norma me dice que de mi impuesto causado reste mi crédito tributario, reste mis retenciones de la cuenta y pida devolución, dice la norma, de hasta 5 años atrás, siempre y cuando no sea compensado dentro de los 6 meses. Entonces, la norma que prevé que si tú tienes un crédito por retenciones y luego tienes una venta con la cual te compensas ese crédito, no pidas la devolución. ¿Por qué? Porque ya te vas a compensar. O no pidas la devolución de un IVA que ya te compensaste. Por eso hay que hacer el arrastre del crédito tributario. Ahora, ¿cómo hacemos el arrastre? La disposición general primera del reglamento de aplicación a la ley que ustedes tienen en pantalla claramente establece que los contribuyentes podrán establecer la prelación o el orden de utilización de los créditos tributarios que consideren, siempre que ello no contravenga el ordenamiento jurídico tributario. Entonces, mi prelación puede ser primero mis propias retenciones y luego mi crédito tributario del año del mes anterior para yo poderle pedir la devolución al SRI. ¿De acuerdo? Eso entenderíamos de lo que acabamos de analizar de la normativa. Sin embargo, con la experiencia que tenemos de las peticiones que hemos realizado, la administración tributaria tiene su propia prelación y la administración tributaria niega los trámites si no se ajustan a esa prelación. Aquí tenemos 2 prelaciones para que ustedes las puedan analizar. Y claro, tenemos del impuesto causado,
de la relación que hacemos IVA ventas menos IVA compras, y eso restamos del crédito tributario de meses anteriores, y eso restamos las retenciones en la fuente que nos han sido efectuadas. Pero el SRI dice que el impuesto causado, primero te restas las retenciones y luego el crédito tributario de meses anteriores. Entonces, podríamos nosotros pensar que es lo mismo, y no lo es, porque cuando pedimos la devolución de las retenciones, seguramente el SRI te va a decir que estas ya fueron compensados en función del orden de prelación que tú apliques. Les voy a compartir un Excel para que podamos tener una idea más clara de lo que les estoy mencionando. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos ventas. Entiendo, se puede divisar el archivo. Si es que no es así, por favor, me comenta. Tenemos ventas y tenemos, ¿no es cierto?, el IVA en ventas. Tenemos las compras. Yo les decía, en la compra le damos un valor agregado. Ya vimos en la primera lámina cuál es el IVA que me da derecho a crédito tributario de conformidad con el artículo 66 de la ley, ¿no es cierto? Entonces, el IVA. Y aquí vamos a generar un impuesto causado. Y el impuesto causado proviene del valor agregado. ¿Qué valor agregado le di? 20. ¿Cuál será el impuesto causado? 2.40. Entonces nosotros actuamos como agentes de percepción. Cuando recibimos este IVA de 12, actuamos como agentes de percepción. Pero recordemos que ya pagamos un IVA también en el momento de la. Lo que vamos a hacer es un efecto de compensación que ustedes ya conocen para determinar el impuesto causado en función de mi IVA ventas menos mi IVA compras. Mi IVA ventas menos mi IVA compras. Mi impuesto causado es 2.40. En este caso, un impuesto por pagar. ¿Por qué? Porque recibí un IVA de mis clientes que supera el IVA que yo pagué. Compenso, recupero mi IVA compras y tengo el impuesto. Por eso es que en el efecto del IVA no debería tener un impacto ya en el costo o un impacto en el emprendedor o en el empresario. Porque el IVA, conocen ustedes, tiene una afectación directa al consumidor final. Entonces tenemos acá un impuesto causado de 2.40. ¿Qué tenemos nosotros? Retenciones en la fuente que nos han efectuado. Entonces, estas retenciones en la fuente que nos han efectuado es del 100% porque le estamos vendiendo al sector público. Y el sector público entonces me va a retener 9.6. Tenía que pagarle al Estado 2.40. El problema es que yo no recibo estos 12. Por eso es importante esta charla. Porque si yo le vendo al sector público y me están reteniendo en la fuente el 100%, voy a perder un porcentaje similar en la rentabilidad si es que yo no logro solicitar o que me devuelvan ese IVA. Como la retención fue de 9. Perdón, la retención aquí es de 12. Como la retención fue de 12 porque es del 100%, ¿no? Retención del 100%. Es el 100% de las ventas, ¿no es cierto? Yo me confundí aquí, puse de la compra, pero es de la venta. ¿Cuál sería tu crédito tributario por retenciones? El crédito tributario por retenciones sería el valor que tenía yo que pagar como impuesto menos lo que tengo en documentos como retención, mi saldo a favor, mi crédito tributario, ¿no es cierto? En función de eso, tengo un crédito tributario de 9.6. Si yo hago esta declaración, yo bien puedo ya pedirle la devolución del IVA al SRI, ¿de cuánto? De 9.6. ¿Por qué? Porque ese 9.6 resulta ser ya mi crédito tributario por retenciones.
¿De acuerdo? Y pido que me devuelva. ¿Qué pasa si yo no pido en ese mes? Yo tendría que hacerle, si voy a pedir ese mes, yo tendría que hacerle una proyección al SRI para decirle que no me voy a compensar porque siempre me están reteniendo el 100%. Porque mi cliente es del sector público y por lo tanto, dadas las circunstancias, jamás voy a poder recuperar. Pero esto resulta que es uno. ¿Qué va a pasar en el mes 2? En el mes 2 va a suceder exactamente lo mismo. Para efectos de la explicación nada más, vamos a indicar que sucede exactamente lo mismo. Entonces tenemos las ventas, tenemos las compras, pero aquí ya no tengo mi crédito tributario porque aparece mi crédito tributario de meses anteriores. Crédito tributario de meses anteriores. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si tú registras primero, antes de tu retención, el crédito tributario de meses anteriores? Tú dirás que tienes aquí 9.6, ¿no es cierto? Si tú dices que tienes 9.6, automáticamente el SRI te va a compensar con el impuesto causado del 2.4 y ya no te va a devolver los 9.6 acá. Cuando nosotros sabemos que la retención es del 12 y que tienes crédito tributario del mes anterior y que por lo tanto tu crédito tributario por retenciones debería ser lo del mes anterior más la retención del 100% y menos lo que le tienes que pagar al SRI. Por lo tanto, tu valor a devolver sería de 19.20. Pero, ¿qué sucede si hay una prelación diferente? Y el SRI te dice, tienes que primero aplicar el crédito tributario del mes anterior. Y si tú tienes el crédito tributario del mes anterior, ya te baja el crédito tributario que tenías de 9.6 porque te dice que ya se compensa. ¿De acuerdo? Entonces, todo va a estar dado en función de la prelación de los créditos tributarios. Como les decía yo, ustedes pueden aplicar de acuerdo a la disposición general la prelación que ustedes deseen, pero para no correr el riesgo de la administración, ustedes podrían pedir el último mes cuál es la retención que les efectuaron, cómo se quedó el crédito tributario por la retención y hacer la proyección para que les devuelvan ese IVA. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podríamos tener crédito tributario de meses anteriores 9.6 y aquí podríamos tener el crédito tributario por retenciones. Si ustedes aplican, ustedes saben que va a ser exactamente lo mismo. Sin embargo, al utilizarte ya el crédito tributario de meses anteriores para la administración, ya pierdes el crédito tributario anterior. ¿De acuerdo? Entonces aquí crédito tributario por retenciones vas a tener 12 y va a ser exactamente igual, ¿no es cierto? Debería ser igual. Pero tú vas a pedir, ¿qué es lo que vas a pedir? Los 9.60 de aquí. Pero el SRI cuando tú le dices es que es 9.60 de aquí y 9.60 de acá, entonces son 19.20. Entonces el SRI te dice que no. Te dice que no, ¿por qué? Porque para el SRI tú ya te compensaste lo del mes anterior con tu impuesto causado y te comienza a disminuir el crédito. Y dice, ya no me pidas este de acá porque ya te compensaste. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí en los ejemplos nosotros vamos a tener varios
algunos meses vamos a tener crédito tributario, otros meses tendremos valores a pagar. Y por eso es que tenemos que hacer el arrastre del crédito tributario para poder determinar cuál es el valor del IVA que yo tengo derecho. ¿De acuerdo? ¿A través de qué? Del arrastre del crédito tributario, para poder determinar sobre qué valor tengo derecho. ¿De acuerdo? Déjenme solo corregir aquí. Entonces, como yo les decía, ¿no es cierto? Ya vamos a regresar a la presentación. La prelación la utiliza el contribuyente como tal. Se utiliza primero el crédito tributario del mes anterior o de la retención en la fuente. ¿Qué es lo que hacemos por lo general? El crédito tributario del mes anterior. ¿Qué me dice la administración? Primero, el crédito tributario por retenciones en la fuente. Entonces, simplemente validamos, hacemos un arrastre del crédito tributario y en función del arrastre de ese crédito tributario, solicitamos la devolución. Y si no, tendríamos que solicitar de este mes, ¿sí? El monto que corresponde a los 9.60. ¿De acuerdo? De este mes ya pido el 9.60 del mes 1. Tienen que devolverme 9.60. En el mes 2 pido 9.60. Y ahí vas a tener los 19.20. Para que no te digan que esto se va a compensar. La incidencia o el impacto de lo que acabo de decir, tú le vas a ver en función de los meses, ¿no es cierto? Porque yo puedo seguir poniendo aquí el mes 3 y ahí es cuando se va diluyendo tu crédito tributario de meses anteriores. Fíjate otra vez, ahora tienes, ¿no es cierto?, crédito tributario ya de meses anteriores, ya vas a tener que sumar un valor adicional. Ya sería 9.60 que se te va quedando, ahora sería por 3. Pero ya el tercer mes del SRI te dice, ya de aquí, de este 9.60, ya te bajaste de aquí y ya te bajaste de acá. ¿De acuerdo? Por eso es mejor, le pido del mes 2 y proyecto y le digo que me devuelva todo porque no me van a retener. ¿De acuerdo? O en el mes 3 le diré, no me siguen reteniendo el 100% para no perder el valor del IVA. No sé si me expliqué. Si no, cualquier inquietud, por favor, me la realiza. ¿De acuerdo? Aquí ya no sería 9.6, sino sería 19.20. Ese sería mi crédito tributario de meses anteriores. Aquí ya va a subir el crédito, ¿sí? A 28.8. ¿Pero qué me va a decir el SRI? Este 9.6 de aquí, ya te utilizaste como crédito tributario de meses anteriores y ya te utilizaste aquí en el mes 2 y en el mes 3. ¿De acuerdo? 2.4 te utilizaste y 2.4 ya tienes menos 4.4. Y si son 10 meses, ya no tendrás cómo recuperar estos 9.6 cuando el derecho sí te asiste. ¿De acuerdo? Entonces es un tema de generar de manera correcta la prelación. Otra cosa, tener en cuenta que el SRI solicita el detalle de las retenciones en la fuente que te han sido efectuadas. Nosotros sabemos que hay información de reporte de terceros. ¿Quién más que el sector público para reportar que me ha retenido el 100% del IVA? ¿Quién más que el sector público para otorgarme o entregarme una retención en la fuente electrónica? Los derechos del contribuyente establecen que la administración tributaria no puede solicitar información que ya posee. Sin embargo, lo hace. Sin embargo, hay que presentar un listado de retenciones en la fuente. Y esos documentos de la retención no deben tener errores, deben tener las firmas correspondientes, porque hay ocasiones que la forma le sobrepasa la esencia y a veces por una firma no te devuelven el valor de la retención. Por eso hay que tener mucho cuidado y claro, mantener un orden estricto del libro mayor o del libro de ingresos y egresos frente a lo que sea reconocido como retenciones en la fuente para que no se muestre ningún tipo de diferencia. ¿De acuerdo?
No sé si tienen alguna pregunta. Permítanme solo recapitular porque hay mucha gente que se ha conectado recién para poderles comentar, ¿no es cierto? Qué es lo que hemos visto o tratado ya en estos minutos? Nosotros hemos dicho que hay dos créditos tributarios, uno por adquisiciones y otro por retenciones, que tengo derecho a crédito tributario en las compras, por los activos fijos, sus componentes, por la compra de bienes, de materias primas, de insumos que se destinen a la producción y comercialización de otros bienes. Ese es mi crédito tributario de la compra. Le doy un valor agregado y ese es el IVA que voy a causar. Pero además tengo crédito tributario por retenciones. Las retenciones que me realizan, ¿no es cierto?, normalmente. Y hemos resaltado ahí la resolución 37, que establece que el sector público retendrá el 100% a los proveedores del Estado. Por lo tanto, esa retención me va a generar a mí crédito tributario que se va a mantener conforme el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre me van a retener el 100%. ¿Qué tenemos que hacer? Solicitar la devolución, porque la norma lo establece en su artículo 69 y puedo pedir la devolución de las retenciones, no de las compras. Puedo pedir las devoluciones de las retenciones, dice la norma, hasta 5 años atrás. Y tendré que validar que en los 6 meses posteriores no me vaya yo a compensar ese IVA de las retenciones. Por ello es importante hacer proyecciones para decirle al SRI, le estoy vendiendo al sector público, siempre le vendo y siempre me retienen el 100%. Entonces, en función de ese 100% que me retienen, lo que voy a hacer es pedir la devolución. ¿De acuerdo? Les decía adicionalmente que la disposición general primera del reglamento establece que son los contribuyentes quienes pueden establecer la prelación en el uso de los créditos tributarios. La prelación es el orden. ¿Qué me compenso primero? El crédito tributario del mes anterior, las retenciones en la fuente de IVA para mi crédito tributario. ¿De acuerdo? Yo les digo que primero se descuenten las retenciones para que les quede el crédito y le puedan decir al SRI, todavía no he compensado. ¿De acuerdo? Ahora, todo está en función de la prelación que tiene más bien el SRI. Y me dice, primero las retenciones, luego el crédito. Y voy perdiendo ya la retención de ese mes, pero no perdería el crédito. Pero si la administración, y por eso hicimos un Excel, porque conforme pasa el tiempo, y yo pido de mi retención del año 1 y está en el crédito tributario para el mes anterior, se compensa en el un mes, en el otro mes, en el otro mes, y el SRI me dice, esto ya está compensado. ¿De acuerdo? Por eso es mejor solicitarle al SRI de mi retención que ya voy teniendo mensualmente y hacer la proyección. Déjenme ver que tengo unas preguntas en el chat. Leonardo, buenas noches. ¿Qué pasaría si nos llega la solicitud y cuántas veces podríamos ingresar el trámite si nos es negado? Ya, ¿qué sucede con la negación? El SRI te puede negar mediante resolución. Si te niega mediante resolución, ese es un acto que puede ser impugnado. Puede ser un acto impugnado vía reclamo administrativo o puede ser impugnado a través de un recurso de revisión. ¿De acuerdo? Si es que te niegan por el tema de prelación. Créame que nosotros ganamos un caso por temas de prelación, un caso importante, pero tuvimos que irnos al tribunal. ¿De acuerdo? Desde ahí más bien aplicamos como dice la administración y no nos hacemos ningún problema. Pero son actos que son impugnables. Si es que el SRI, porque el SRI te abre un término de prueba que denomina el Código Tributario a través de una providencia, para que tú pruebes que tienes ese saldo a favor. Y en ocasiones no viste la notificación, se te pasó por alto, puede ser que el SRI te mande mediante oficio y te diga que el trámite se considera como no presentado. Si es por oficio, entonces puedes volver a presentar. Pero si es mediante resolución, cabe la impugnación. Irmita, buenas noches. Me queda una duda. ¿El IVA de las adquisiciones de meses anteriores no puedo compensarme?
Sí, sí puedes compensar. El tema es, ¿qué te compensas primero? ¿La retención o el crédito? Y si no, tú te compensas con la prelación que tú usas, pero ya pides la devolución de ese mes y le dices al SRI que en meses posteriores no te vas a poder compensar porque te están reteniendo el 100%. Pero sí, claro, tú puedes compensarte en mitad de meses anteriores. Ejemplo, en enero pago el seguro del febrero y hago el marzo. En las tributos generándote el crédito y esos tranquilamente te puedes compensar. Si tengo, déjeme ver, Kevin, qué gusto. Si tengo crédito tributario por retenciones de IVA en el ejercicio 21-22, soy negocio popular, sí puedes pedir la devolución porque ya no te vas a poder compensar. Pero ojo que hablamos de las retenciones, no de compras. Pues tú dices, se me quedó unas retenciones ahí. Tú le puedes probar que como negocio popular ya no eres agente de percepción del IVA, ya no vas a declarar el IVA y por lo tanto puedes solicitar, Kevin, la devolución. ¿De acuerdo? Entonces, en función a tu mayor de retenciones en la fuente. ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna otra consulta. Yo les decía, es una capacitación muy corta, pero muy elemental para poder utilizar el crédito. Ya el tema de la solicitud, cogemos del formato del SRI, la solicitud, podemos nosotros hacerles llegar, eso no tenemos ningún inconveniente. Llenas los datos de la solicitud, que son los datos propios de la petición, o si tú quieres, haces una petición motivada conforme a la normativa y adjuntas las retenciones en la fuente que correspondan. Hay que hacer un análisis del crédito tributario de meses anteriores, hay que hacer los arrastres de créditos tributarios de meses anteriores e ir analizando, ¿no es cierto?, cada mes qué es lo que me corresponde para devolución. Hay que hacer un análisis si he utilizado en la compra el IVA que correspondía para luego no ser sujeto a revisión, porque claro, aun cuando ustedes saben que las facultades de la administración tributaria no se pueden mezclar, hay ocasiones que la administración tributaria lo hace, confunde las facultades y algo que está dentro de una facultad resolutiva que corresponde resolver una petición, lo convierten en un tema determinativo porque solicitan información de los créditos para determinar justamente ese crédito tributario. Sería mejor hacer la devolución retroactiva, primero devengando el crédito tributario. Claro, lo podrías hacer, Leonardo, no habría problema, pero, o podrías presentar en el mes y de ahí pedir la devolución, o dejar hasta el final para ver tu crédito tributario conforme a la aprobación que utilizaste y pedir. ¿De acuerdo? Eso podrías hacer. Y utilizar, en el caso de que hayas utilizado tu propia prelación, la norma que te acabé de remitir. ¿Sí? Bien, no sé si ustedes tienen alguna otra consulta que les podamos ayudar. Quedaría atento a sus comentarios, si no, caso contrario, daríamos por culminado la capacitación de hoy y como siempre, y ustedes conocen, a través de nuestros canales de comunicación pueden seguir con las consultas en relación a este tema a través de nuestra plataforma web o los diferentes canales de comunicación que mantenemos con ustedes. No sé si tienen alguna inquietud, caso contrario, eso sería todo de mi parte. Déjenme ver aquí en el chat, parece que tenemos algo. Los requisitos para personas naturales es el listado de las retenciones, la solicitud, este tipo de peticiones no necesita de abogado, y el libro mayor de las retenciones en el caso de que lleves contabilidad y si no tu libro de ingresos y egresos. Nosotros también solemos remitir una proyección en el caso que les indicaba y adicionalmente el análisis del arrastre del crédito tributario. Eso sería todo, Irmita.
Sí, me parece que ya no tenemos ninguna inquietud más, así que podemos dar por terminada la capacitación del día de hoy. Agradecemos el aporte del doctor Fabián Mera y recuerden que cualquier duda o inquietud pueden hacerlas a través de todos nuestros medios de comunicación. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.